Buenos días, profe. Hola, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola. Buenos días. Chicos, en la clase anterior, ¿cuántos sabían? ¿Alguien se dio cuenta de pronto? ¿No? Vayan como tres o cuatro. Ah, o sea que estoy, es afortunada, bendecida y afortunada que hay seis. Am, bueno, no. Hola, pro. Hola Carolina, ¿cómo estás? Ya no estás tan sola. No, no, el año pasado sí me dejaron sola, este año como que pareciera ser que no. Chévere, me gusta volver a verte también. ¿Cómo estás, pro? ¿Bien? Bien, bien, sí, gracias. Qué bueno, me alegra. Por aquí retomando. Bueno, entonces arranquemos, ya que estamos pues ahí como coro. Todos ingresamos la clase pasada, alguien no ingresó la clase pasada. No, yo no. Listo, Caro no ingresó. ¿Quién más no ingresó? Yo tampoco. Manuel tampoco. Yo Yo sí. entré, profe, pero a ciclo 6. Ah, sí, el fin de semana pasado fue loco ese horario, ¿no? Pero bueno, Sí, bueno. Lo bueno es que yo normalmente las dos, tres primeras clases hago como una introducción, entonces ahí trato de manejar un poco en un sentido parejo. ¿Listo? Entonces, bueno, para retomar rápidamente un poquito recordar lo que hablamos la clase pasada para las personas que no se conectaron hace 8 días porque no se habían matriculado o lo que haya sido. Entonces, recuerden que dijimos que efectivamente la asistencia a la clase es obligatoria, ¿listo? Por favor, ténganlo en cuenta. Que ustedes se conectan muy a las 8:45, yo a las 8:45 empiezo a dar ingreso, a las 8:50 o sobre las 8:50 inicio la clase. Hoy empecé antes, pues porque ustedes me dicen que antes hay más, ¿listo? Para todos vuelvo y les recuerdo que efectivamente esta es la clase de ciclo 4 octavo, noveno. ¿Listo? Para que verifique que sí está donde debe estar. Y si no, amiga, busque cuál es la clase en la que debería estar. Entonces, mire, por aquí está entrando otro compañero. Espérenme, les doy el ingreso. Adicional a eso, la clase pasada, entonces estuvimos, aparte de presentándonos, estuvimos recordando que esta clase hace parte del área de ciencias naturales, que... uy, ¿qué le pasó a mi cámara? Bueno, está loco esto. ¿Pero me escuchan bien? Ah, bueno, eso es lo más importante. Que hay como una interferencia con Stephanie. Bueno, no sale Stephanie, sale Marcela, sale todas ahí en mi cámara. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué pasa? Entonces, habíamos estado hablando acerca del concepto de ciencia, ¿no? Un poquito, bueno, ¿qué tiene de especial la ciencia que hace que efectivamente la estemos estudiando en los colegios?
Entonces habíamos hablado que tiene unas características importantes o que busca permitir comprender, explicar el universo, el mundo, ¿cierto? Y que esta que es una clase que pertenece al área de ciencias naturales, específicamente la asignatura de biología, pues efectivamente busca lo mismo, comprender el universo, el entorno, comprendernos a nosotros, estudiarnos, ¿listo? Y habíamos entonces revisado que la ciencia tiene unas ventajas, pero que también tiene unas desventajas. Y entonces, en ese sentido, que veíamos como cuál era su importancia, básicamente, ¿listo? Y que hay unas características importantes, que la ciencia no le pertenece solamente a unas cuantas personas, sino que le pertenece a absolutamente toda una sociedad, que para eso uno tiene que ser curioso, que tiene que dudar, que tiene que ser escéptico, que tiene que tener apertura, es decir, tener la capacidad de escuchar ideas distintas, escuchar teorías diferentes, ¿listo? E ir construyendo sus ideas. Y ahí habíamos quedado, ¿listo? Entonces hoy vamos a retomar hablando de que, bueno, y entonces, continuando con esa pregunta de qué tiene de especial la ciencia, vamos a hablar entonces de cómo hace la ciencia para construir ese conocimiento, porque es que también veíamos que hay distintos tipos de conocimiento. Perdón, entonces que hay conocimiento empírico, tradicional, revelado y pues el conocimiento científico. Y entonces, bueno, ¿qué tiene de especial el científico? Pues que el científico ha dicho, necesitamos estudiar nuestra realidad, nuestro entorno, a nosotros mismos, cosas reales, ¿listo? Pero resulta que tenemos que acordar de qué manera lo vamos a estudiar, porque si no viene cualquier loco, nos bota cualquier cuento, ¿cierto? Y un montón de gente le termina creyendo. Entonces, un ejemplo básico y sencillito es la explicación al origen de la vida. ¿Sí? Es una pregunta que siempre nos hemos hecho, los seres humanos, siempre hemos querido saber cómo se ha originado la vida. Y han surgido muchas teorías, muchísimas, pero les voy a contar una que en específico me sirve para el tema de hoy. Resulta que en un tiempo un señor dijo que él podía generar vida sin necesidad de seres vivos. Le dijeron, ah, sí, ¿cómo lo hizo? Yo quité mi cámara porque tiene como una interferencia y me marea, pero ustedes tranquilas, pueden seguir con su cámara encendida. Me gusta sí, verlas, sino que vamos a ver si sigue funcionando o interfiere. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Este señor dijo, yo puedo generar vida sin necesidad de tener seres vivos. Ah, sí, bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo hizo? Y entonces él dijo, no, pues yo cogí un frasco y cogí trapos viejos, más adelante vamos a profundizar en ello. Y cogí granos de maíz y los metí en el frasco y lo dejé 3 días. Y cuando fui y observé el frasco, habían ratones adentro. Y le creyeron, hubo gente que le creyó. Y hubo gente que dijo, ah, pues yo también quiero hacer lo mismo, ¿sí? Entonces yo también voy a coger un frasco, voy a coger trapos viejos, voy a coger granos de maíz y voy a ver qué pasa. Y resulta que uno lo hizo y no pasó nada. Seguían los mismos trapos, los mismos granos de maíz y no aparecieron los ratones. Entonces, uy, venga, ¿será que sí es verdad o yo lo hice mal? Otra persona lo hizo y justo cuando lo hizo, dentro de sus observaciones, se dio cuenta que no era que los ratones surgieran dentro del frasco, sino que estaban afuera y que eran atraídos por lo que estaba en el frasco. Entonces lo que hacían los ratones era que se metían al frasco, ¿cierto? Entonces se le cayó la teoría, que es la teoría de la generación espontánea. Entonces dijeron, no, vea, nada de ese cuentico de que yo puedo generar vida sin necesidad de seres vivos. Sí se necesitan los seres vivos. Y entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Toca empezar a controlarnos porque si no la gente nos va a seguir diciendo y diciendo ideas y diciendo ideas y no se va a volver un conocimiento serio. Y la ciencia tiene que ser una vaina seria, algo en lo que de verdad la gente pueda creer y entender y explicar el mundo. Entonces, ah, bueno, fácil, hagamos algo. Creemos el método científico. ¿Listo? Y ese es el tema de la clase de hoy. Entonces, listo. ¿Y qué es el método científico o en qué va a consistir esa vaina? Entonces ellos, la comunidad científica dijo, va a ser una herramienta, ¿sí? Todo aquel que quiera construir conocimiento a partir de las ciencias tiene que cumplir el método científico, que es como si fuera una receta. Y entonces son varios pasos que hay que cumplir. Entonces, son una serie de pasos, ¿sí? Como si fuera una recetica. Vea, primero tiene que hacer esto, después tiene que hacer lo otro, después esto, y así sucesivamente, ¿listo? Entonces se volvió una herramienta súper importante para la construcción de conocimiento. Todo aquel que quisiera decir, oiga, es que yo ya sé cómo hacer esto. Ah, sí, venga.
Usted cumplió con el método científico, usted primero hizo esto, después hizo esto, completó todos los pasos, entonces ahora sí venga y díganos su conocimiento y miremos si se puede convertir en una teoría o miremos si se puede convertir en una ley, miremos a ver si de verdad se explica el mundo, miremos a ver si de verdad eso le va a generar una aplicación útil al hombre. ¿Listo? Esa es la idea del método científico. Entonces vamos a profundizar en ello y vamos a ver cuáles son esa serie de pasos o etapas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para construir conocimiento desde la ciencia? Entonces, lo primero que hay que hacer es observar. ¿Listo? El primer paso del método científico es la observación. Y entonces, bueno, ¿y qué hay que hacer ahí? Hay que examinar el entorno o un fenómeno que me interese. ¿Listo? Pero entonces pilas, cuando uno dice observación normalmente se relaciona solo con lo que yo puedo ver a través de la vista. Y no, resulta que cuando yo observo, ¿sí? Yo puedo examinar el entorno o un fenómeno con cualquiera de mis órganos de los sentidos. Yo puedo examinar el entorno a través de los sonidos. Yo puedo examinar el entorno a través del tacto, a través de las sensaciones, de las superficies. Yo ahí lo estoy examinando. Yo puedo examinar el entorno a través de los sabores, ¿cierto? Con mi lengua, a través de los olores, con el olfato. ¿Listo? Entonces uno no solamente observa con los ojos, porque la observación científica es examinar el entorno o un fenómeno que me llame la atención. ¿Listo? Me interesa comprender el proceso de la lluvia o me interesa comprender no solo el proceso de la lluvia, sino de la lluvia ácida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Listo? Entonces yo escojo un algo que me interesa, que me motiva y me intereso por eso y entonces lo examino. Si va teniendo preguntas, levantan la mano, ¿no? Ese era entonces el primer paso. El segundo paso, después de que uno ya observó, se motivó y se interesó por algo, pues se hace una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre lluvia y lluvia ácida? Ahí ya me estoy haciendo una pregunta, ¿listo? Que voy a intentar resolver. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que ese planteamiento del problema o de la pregunta debe ser de forma muy clara y precisa, ¿sí? Una pregunta que usted realmente pueda resolver desde la parte científica. Porque si usted dice, ¿qué es la felicidad? No sé, de pronto Marce me va a decir, para mí la felicidad es mi familia, ¿sí? Y de pronto Carolina me va a decir, para mí la felicidad es aprender todos los días, ¿sí? Y Stephanie me va a decir, para mí la felicidad es, no sé, practicar algún deporte. Y Manuel va a decir, no, pues para mí la felicidad es viajar. Entonces, ¿ven? Eso sería una pregunta que no sea muy clara ni muy precisa, porque es subjetiva, depende a quién se lo pregunte. Y la ciencia no responde ese tipo de preguntas. La ciencia está examinando el mundo, el universo, el entorno. ¿Listo? Entonces aquí tengo que hacer preguntas claras y precisas. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando hago esto puntualmente? ¿De dónde viene un olor desagradable? ¿Sí? O qué es ese olor que estoy percibiendo, o por qué se da esa sensación, ¿listo? Porque me genera dolor el acercarme mucho al fuego. Entonces, tienen que ser preguntas que uno realmente pueda responder. Ese es el segundo paso. El tercer paso se conoce como la formulación de hipótesis. Y la formulación de hipótesis consiste en dar posibles respuestas a esa pregunta que me acabo de hacer. Entonces, si por ejemplo mi observación era justo un olor desagradable, ¿cierto? Yo en las hipótesis, entonces yo digo, la observación es un olor desagradable, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué genera el olor desagradable? Entonces las hipótesis son posibles respuestas. ¿Será que aún hay un relleno sanitario cerca? ¿Será que hay una acumulación de excrementos? ¿Será que hay un caño cerca? ¿Sí? Entonces las hipótesis son posibles respuestas que voy a tener a esa pregunta que me hice en el punto anterior. ¿Listo? Y hay algo que es muy importante. Las hipótesis deben poder ser verificadas mediante la experimentación. Yo debo poder medir, yo debo poder ir y verificar, yo puedo poder comprobar esas hipótesis para ver si son ciertas o si las tengo que rechazar. ¿Listo? Ese es el tercer paso. Entonces, el cuarto paso, en este orden, entonces será la experimentación. Como ya postulé unas posibles respuestas, ¿cierto? Entonces digo, bueno, ahora voy a experimentar. Pues si sigo con el ejemplo del olor desagradable, la experimentación va a ser muy sencilla, pues tengo que ir hasta allá
a ver qué es, ¿cierto? Para salir de la duda. Entonces, la experimentación nos permite observar, medir, registrar datos, compararlos, ¿listo? Y algo que es muy importante dentro del proceso de la experimentación es que pueda ser repetido por otras personas y obtener los mismos resultados. Que no nos pase lo del señor de la generación espontánea, que según él lo hizo en su casa y cuando otros fueron a hacerlo, no les dio los mismos resultados, no obtuvieron ratones, el otro se dio cuenta que el ratón estaba afuera y entró al frasco. Entonces, por eso no fue un conocimiento claro, por eso esa teoría se cayó, que la estudiamos todavía así para lograr comprender cómo fue variando eso, ¿no? Como antes le creían de pronto a cualquier loco y luego entonces cuando aparece el método científico nos damos cuenta que hay que seguir esos pasos y que el conocimiento debe cumplir con esas reglas. Entonces, yo puedo hacer un experimento en un lugar del planeta y si cumplo con las mismas condiciones, debo obtener los mismos resultados en otro lugar del planeta. ¿Listo? Lo veíamos también en un video de la clase pasada. Entonces, eso es súper importante. El quinto paso son los análisis de datos. Entonces, claro, cuando yo experimento, pues yo anoto todo, ¿no? Observo si hay cambios, si hay burbujas, digamos, específicamente lo que pueda ocurrir en un experimento que yo esté haciendo, ¿cierto? Y esos datos, entonces los voy a organizar de distintas maneras. Pueden ser diagramas, tablas, gráficos, no sé, mapas, etcétera, etcétera. Y entonces voy a poder empezar a visualizar cuáles son las variantes, qué fue lo que cambió, qué fue lo que sucedió, para poder, asimismo, entonces finalizar el método científico postulando una conclusión o unas conclusiones. Eso depende, digamos, la complejidad de la pregunta. Entonces, una vez ya se han analizado todos los resultados, se elabora la conclusión y puede suceder dos cosas: que los resultados confirmen una hipótesis. ¿Sí? Si yo voy y me encuentro justo con un relleno sanitario, bueno, entonces esa era la respuesta acertada, ¿sí? Y digamos en una situación científica, pues yo podría formular leyes o teorías específicamente. Si los resultados rechazan la hipótesis, voy hasta allá y resulta que no había ni relleno sanitario ni caño, pero sí era un parque donde un montón de personas llevan a su mascota y ninguno recoge, pues entonces sí, rechazo las otras hipótesis y encuentro otra posible respuesta o tengo que revisar nuevamente el experimento, diseñar otro, formular otras posibles respuestas y como darle un reinicio al método científico, ¿listo? Ese método científico entonces se puede ver de alguna manera, es una secuencia de pasos, 6 pasos, ¿cierto? Y se puede ver de alguna manera como algo cíclico. Entonces yo hago una observación, examino el entorno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me interesa? Luego, a partir de eso, entonces me hago una pregunta, luego postulo unas posibles respuestas, ¿sí? Y esas posibles respuestas las someto a una experimentación para poder comprobarlas, donde voy a tomar unos datos y los voy a comparar para finalmente compartir un conocimiento. Vea, sociedad, le tengo este conocimiento nuevo para brindarle porque logramos comprenderlo siguiendo los pasos del método científico. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Quedó claro? Sí, señora. Profe, yo tengo bueno, no, yo entendí el tema, pero lo quiero reforzar un poquito más. En las conclusiones que podemos hacer, digamos, es como ya lo que uno saca, digamos, como el resumen de lo que vio y de lo que investigó, o no sé, Sí, es que ¿cuál es la? Sí, Carolina, la conclusión sería como cuál es la respuesta definitiva. ajá, ya. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta definitiva? ¿Cuál es ese conocimiento que adquirí de haber hecho todos esos pasos? ¿Listo? Ya. Listo, no era más. Listo. Entonces, recuerden, porfa, la levantadita de mano para que sea más organizado. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, con manito levantada, necesito 2 voluntarios. Los 2 primeros que levanten la mano. Listo, por aquí ya veo una mano levantada, ya están las 2. Está Julián Torres y Carolina. Entonces vamos a empezar con Julián. Entonces, Julián, ¿a qué me vas a ayudar? Abres tu micrófono y me vas a ayudar a leer la actividad. Esta primera parte, esta primera pantalla y la segunda pantalla me la va a ayudar a leer Carolina. Pero entonces acá vamos a empezar con Julián. Por favor, el resto siga la lectura y préstele atención, porque luego viene la actividad que ustedes van a desarrollar. Entonces, por favor, escuchen y sigan la lectura. Dale, Julián.
Bueno, buenos días, qué pena. Hola, ¿sigue? Entonces, decimos Fleming y la penicilina. Alexander Fleming, bacteriólogo inglés que trabajaba en el Hospital Saint Miles de Londres, investigando bacterias que producen enfermedades graves en el hombre, descubrió la penicilina, una sustancia secretada por un hongo mohoso. Su historia es la siguiente. Los años 20, perdón, los años 20 del siglo pasado, Fleming, preocupado por las infecciones producidas por algunas bacterias que además eran en ese entonces mortales para el hombre, se decía, se decidi- ¿qué? Se dedica a investigar la forma de crear vacunas para proteger a las personas contra estos microorganismos. Para poder inventar una vacuna debía sembrar las bacterias y luego tratar de hacerlas inofensivas para el hombre. Esto con el fin de poderlas introducir en el cuerpo humano sin que causaran enfermedades. Así se fabrica actualmente en todas las vacunas. Ajá. Los cultivos de bacterias se realizan en unas cajitas conocidas como cajas de Petri y se llevan a un lugar con una temperatura adecuada para que las bacterias crezcan. Fleming sembraba las bacterias en su laboratorio y las incubaba en el sótano del hospital. En julio de 1922, el científico decide tomarse unas vacaciones y luego de un largo mes, a mediados de septiembre, regresa al trabajo y se encuentra con muchas de sus cajas con bacterias. Habían solo contaminadas con un hongo, el Penicillium notatum. Listo, gracias. Gracias, Julián. Entonces, miren, antes de seguir con Carolina, vamos a retomar una contextualización, ¿listo? Esta actividad, o en el primer momento, esta lectura, nos está contando la historia de Alexander Fleming. El señor era bacteriólogo. ¿Qué significa eso? Pues que a él le gustaban las bacterias, le gustaba estudiarlas, entonces él quería saber cómo se reproducían, cómo se alimentaban, cómo respiraban, pero algo también más importante era por qué esas bacterias o algunas bacterias generaban daño al hombre, tanto que generaban enfermedades mortales. ¿Y por qué digo algunas? Porque hay otras que son buenas. ¿Listo? Nosotros tenemos un grupito de bacterias en nuestra boca que nos ayuda al mantenimiento de la boca también. Tenemos un grupito de bacterias en el tracto digestivo, en la flora intestinal que nos ayuda al proceso de digestión. Entonces, no todas son malas, ¿sí? Pero este señor, pues efectivamente también ¿cómo se dieron cuenta que no todas eran malas? Pues estudiándolas, ¿cierto? Viendo cómo se alimentaban, cómo se reproducían, cómo respiraban, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál fue su historia? Lo que pasó fue que él se preocupó fue por las que generaban infecciones, ¿sí? Entonces él dijo, es que hay unas bacterias que se están volviendo mortales para el hombre, hay que investigar eso y buscar una cura. ¿Cuál era la cura que él estaba buscando en ese momento? Una vacuna que pudiera proteger a las personas de esos microorganismos, ¿listo? Esa fue su preocupación. Para poder inventar esa vacuna, pues, ¿qué tenía que hacer? Porque es que la vacuna ya se había inventado antes por Pasteur, entonces ya estaba claro cómo era que funcionaban. Entonces él dijo, bueno, pues como yo quiero es una vacuna no contra un virus, sino contra una bacteria, lo que tengo que hacer es más o menos como lo mismo. Siembro las bacterias, las vuelvo inofensivas, las vuelvo dóciles y cuando ya estén así débiles, pues lo que hago es que se las inyecto a las personas. Así funciona una vacuna, ¿cierto? Esa era su idea. Entonces él cultivó las bacterias en unas cajitas de vidrio chun, 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 y se las llevaba al hospital del sótano y allá las dejaba para que fueran creciendo, para que fueran haciendo sus ejercicios, fueran respirando, reproduciéndose y ver entonces de qué manera las iba a debilitar. Pero resulta que en julio le dijeron, vea, amigo, váyase de vacaciones. ¿Quién le dice que no unas vacaciones? Entonces este señor salió y se fue, ¿cierto? Pero cuando volvió, se dio cuenta que no le habían cuidado mucho las bacterias, porque se encontró con que esas bacterias habían sido contaminadas, es decir, encontró una nueva sustancia dentro de algunas de esas cajitas, ¿listo? Y entonces vamos a ver qué pasó. Carolina entonces nos va a ayudar a leer la segunda parte de la historia. ¿Qué pasó, Carolina? Cuéntanos.
Em, Dice, realmente molesto por el descuido de su ayudante. Se dispone a lavar y a esterilizar suavemente las cajas, pero se da cuenta que en las cajas invadidas por el hongo, el crecimiento bacteriano se había detenido y las bacterias habían muerto. Sorprendido por este hallazgo, en vez de lavar las cajas, se pregunta, ¿qué fue lo que inhibió el crecimiento bacteriano y ¿qué? El crecimiento bacteriano y mató las bacterias? Como, como es de suponer, Fleming cree que es el hongo el que inhibe este crecimiento y mata las bacterias, ya que es lo único diferente entre las cajas con bacterias vivas y cajas con bacterias muertas. Intrigado y con una posible respuesta a su pregunta, realiza una serie de experimentos controlados que siembra bacterias y luego introduce el hongo. Los resultados son siempre los mismos en las cajas en las que se había inoculado el hongo. Las bacterias morían y en las que no se había inoculado el hongo, las bacterias se reproducían. Encantado de su descubrimiento, decide aislar la sustancia secretada por el hongo y experimentar con ella. Obtiene los mismos resultados. Esta sustancia es la encargada de matar las bacterias y controlar su crecimiento. Por eso, una sustancia extraída del Penicillium notatum le da el nombre de penicilina y se descubre entonces el primer antibiótico. Fleming y otros científicos ganan el premio Nobel en 1945 por sus descubrimientos acerca de la penicilina, su aislamiento y su aplicación. Listo, gracias Carolina. Entonces habíamos quedado en que efectivamente este señor pues encuentra que sus bacterias han sido contaminadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? Pues se puso bravo y dijo, me tocó lavar esta vaina otra vez, me tocó empezar a sembrar otra vez a las bacterias, esterilizar nuevamente las cajas, bueno, empezar y otra vez ver cómo crecen y ver cómo hacemos. Pero entonces se dio cuenta que en las cajas en las cuales había aparecido ese hongo, las bacterias se habían detenido, se habían muerto, no habían seguido reproduciéndose. Entonces él se sorprendió y dijo, uy, espere, ¿y entonces qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que inhibió el crecimiento bacteriano? ¿Qué fue lo que mató a las bacterias? Entonces, en ese momento, él buscando una posible respuesta, pues cree que es el hongo, ¿cierto? Que cree, empieza a pensar, ¿será que es el hongo el que inhibe ese crecimiento? ¿Será que es ese hongo que aparece ahí el que mata las bacterias? Pues porque era lo único diferente que había en esas cajas que tenía ahí en el momento. Entonces lo que hace, y buscando precisamente seguir encontrando una respuesta a su pregunta, pues dice, voy a hacer un experimento controlado, ¿sí? Voy a repetir el experimento, pero ¿haciendo qué? Colocando bacterias y además el hongo, ¿cierto? Y resulta que los resultados que obtenía eran los mismos, y recuerden que eso es una característica importante de la experimentación. Donde él ponía los hongos, efectivamente las bacterias no seguían creciendo y se morían, y donde no ponía el hongo, las bacterias se seguían reproduciendo. Entonces se dio cuenta que efectivamente ese hongo era súper importante, aísla esa sustancia, ¿cierto? Y que el hongo, como se llamaba, Penicillium notatum, es el nombre biológico del hongo. Entonces él dijo, bueno, yo lo que estoy tomando es una sustancia secretada por este hongo, le voy a poner penicilina y va a ser un antibiótico porque mata bacterias, ¿listo? Y se ganó entonces un premio Nobel. Básicamente esa es la historia del señor Alexander Fleming. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Listo, perfecto. Entonces, viene la actividad. Viene la actividad. Les voy a dar 5 minuticos para que lo piensen y lo socializamos. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Basados en la lectura, pilas, basados en la historia de Fleming y la penicilina, la que acabamos de leer,
con Julián, con Carolina y que yo les acabo también de como de especificar. Van a pensar ustedes allá, y ya ahorita vamos a empezar a socializar, cuál fue la observación que hizo Fleming. Vamos a ver si sí cumplió los 6 pasos del método científico. Entonces vamos a pensar cada uno cuál fue la observación que hizo Fleming. ¿Qué fue lo que se preguntó Alexander Fleming? ¿Cuál fue la hipótesis o posible respuesta que postuló Fleming? ¿Listo? ¿Cuál fue ese diseño experimental? ¿Cómo hizo para recoger datos? ¿Listo? ¿Qué resultados y qué análisis hizo? Y finalmente, entonces, ¿cuál fue la conclusión? Entonces, les voy a dar 5 minuticos para que lo piensen, lo organicen y lo socializamos. ¿Quedó claro o hay alguna pregunta? Claro, profe. Listo, entonces háganle pues. Y en 5 minuticos nos vemos.
Listo, compañeros y compañeras. Entonces, voluntariamente, a mí me gusta la gente voluntaria. ¿Quién levanta la manito y me cuenta para usted cuál fue la observación que hizo Alexander Fleming? Sí, hizo observación, sí cumplió ese primer paso. Entonces, Carolina tiene la manito levantada y ya miramos quién más. Ay, porque la bajaron, no la bajen. Y Marce, listo. Entonces va primero Carolina y luego va Marce y luego va Stephanie. Háganle pues, Carolina. Bueno, bueno, profe, pues yo saqué más o menos como un resumen así de como de las partes, ¿sí? Dice que en la observación, pues es en los hongos que se reproducían. Bueno, Para mí, o sea, yo, solo cuéntanos la observación, todavía no nos cuentes los otros pasos. Para ti, ¿cuál fue la observación? pues que aparecieron los hongos, que se aparecieron y se reproducieron los hongos rápidamente. Ok, listo, Carolina, gracias. Sería Stephanie, luego Marce o Marce primero. Marce primero. Pues yo coloqué, observó que las bacterias producen enfermedades graves en los hombres y fue lo que provocó el crecimiento de las bacterias y las mató. El hombre Listo, crece Marce. y mata a las bacterias. Ay, perdón. Listo, Marce, gracias. Gracias. Ok. Stephanie. Eh, Pregunta cuál fue el interrogante que surgió. Surgió ¿qué fue lo que inhibió el crecimiento y bacteriano y mató las bacterias? Esa fue la pregunta que surgió. Bueno, Stephanie, pero no, todavía no íbamos en la pregunta, estamos en la observación. Antes de preguntarse qué fue lo que observó. Observó que las bacterias habían muerto. Ok, Stephanie, listo. Entonces, muchas gracias, compañeras. Entonces, bueno, aunque efectivamente lo que mencionan sus compañeras, pues es cierto, ¿cierto? Algunas se saltaron los pasos porque se fueron de una a la parte experimental, a donde dice, es que apareció el hongo, es que el hongo mató las bacterias. Marce, ¿cierto? Marce dice, es que la observación que hizo él fue que habían unas bacterias que generaban infecciones en el hombre, ¿cierto? Sí, Entonces, señora. eso es lo primero, eso es lo primero. Recuerden que la observación es examinar el entorno, ¿sí? Y entonces él examinó su entorno y dijo, voy a encontrar una cura porque resulta que hay unas bacterias que generan infecciones en el hombre. Entonces, lo que realmente observó él es que habían unas bacterias que generaban enfermedades en el hombre y que a veces hasta los mataban. Entonces, esa fue su observación, es decir, su motivación. ¿Listo? Se nos acabó el tiempo tristemente de esta clase. No voy a continuar porque pues no quiero que quede cortado así horriblemente. La próxima clase continuamos, entonces vayan pensando, ¿no? Entonces ahora sí, si lo que observó fue que habían unas bacterias que generaban infecciones en el hombre, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la pregunta que se hizo? ¿Cuál fue la hipótesis? ¿Cuál fue el diseño experimental? ¿Cuál fue el resultado de ese análisis y cuál fue la conclusión? Y lo terminamos la próxima clase, ¿listo? Espero que estén Ok, bien, terminen pues, de tener un excelente domingo. Bueno, nos vemos dentro de 8 días a las 8:45. Chao, que estén bien.